Los ojos de la CIA en Tlatelolco. Amigos, hoy quiero contarles algunas cosas que escribió el columnista del Washington Post, Jefferson Morley, en su libro Nuestro hombre en México, Winston Scott y la historia oculta de la CIA. ¿Me acompañan? Documentos del gobierno de Estados Unidos recientemente desclasificados y entrevistas han arrojado una nueva luz sobre lo que la CIA sabía y no sabía sobre los terribles acontecimientos de 1968 en la Ciudad de México. Winston Scott, el principal hombre de la CIA en esa época en México, era un encantador norteamericano de 59 años que operaba desde la Embajada de Estados Unidos en Reforma. Los documentos de la CIA, ahora públicamente disponibles en los archivos nacionales en Washington, muestran que Scott se basó en su amistad con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, con el entonces secretario de Gobernación Luis Echeverría y con otros altos funcionarios para informar a Washington sobre el movimiento estudiantil cuyas demandas desafiaban el monopolio gubernamental del poder. Los documentos, dados a conocer por primera vez, muestran que entre 1956 y 1969, Scott reclutó en los niveles más altos del gobierno mexicano a un total de 12 agentes. Sus informantes incluyeron a 2 presidentes de México y a 2 hombres que posteriormente fueron enjuiciados por crímenes de guerra. El nombre codificado de la CIA para la red de espías de Scott era LITEMPO. Las letras LI representaban el código de la agencia para las operaciones en México, y TEMPO era el término dado por Scott a un programa que, en palabras de una historia secreta de la agencia, era una productiva y efectiva relación entre la CIA y un selecto grupo de altos funcionarios en México. Iniciada en 1960, LITEMPO sirvió como un canal extraoficial para el intercambio de información política selecta y sensible que cada gobierno deseaba obtener el uno del otro, pero no a través de protocolo público. En los archivos de la CIA, los agentes de Scott eran identificados con números específicos. LITEMPO 1, por ejemplo, era un hombre llamado Emilio Bolaños, sobrino de Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación y presidente en los 60s. Díaz Ordaz era LITEMPO 2. Como su predecesor en Los Pinos, Adolfo López Mateos, ambos eran amigos personales de Scott. Incluso asistieron a la boda con su tercera esposa, en diciembre de 1962, siendo López Mateos el padrino o testigo principal en la ceremonia. En los registros no se revela cuánto pagaba Scott a sus informantes de LITEMPO, pero por lo menos un alto oficial de la CIA pensaba que era excesivo. En una revisión del programa de LITEMPO de 1964, el jefe de Scott en Washington criticaba que se les paga demasiado a los agentes y sus actividades no son debidamente reportadas. Así decía. Bueno, uno de los colegas de Scott dijo que los agentes de LITEMPO eran poco productivos y caros. Scott ignoraba estos reclamos. Frecuentemente se encontraba con sus agentes, a los que llamaba LITEMPOS, y reportaba a Washington sobre sus contactos.
En octubre de 1963, le dio a Litempo I, es decir, a Bolaños, un regalo personal de 1000 piezas de munición automática de Colt 22 para ser entregados a Díaz Ordaz. En su reporte mensual al cuartel general de la CIA, comentó a sus superiores que en 1964, cuando Litempo II, es decir, Díaz Ordaz, se convierte en candidato presidencial, se podrán requerir cambios al programa de Litempo. Scott también cultivó una relación con Fernando Gutiérrez Barrios, quien era conocido como Litempo IV en la Dirección Federal de Seguridad. Scott conocía a El Pollo por lo menos desde 1960. Gutiérrez Barrios asistió a Scott en los días de pánico posteriores al asesinato del presidente John F. Kennedy en noviembre de 1963. Otro de los agentes de Scott, según los registros de la CIA, era Luis Echeverría Álvarez, subsecretario de Gobernación a principios de los años 60, y quien es identificado como Litempo VIII. Echeverría empezó a manejar solicitudes especiales del gobierno norteamericano para dar visas a viajeros cubanos que buscaban escapar de la revolución socialista de Fidel Castro. Cuando Echeverría ascendió en la jerarquía mexicana, también lo hizo en la importancia que le daba a su amigo norteamericano. Se convirtió en un invitado ocasional a las cenas que Scott daba en su casa de las Lomas de Chapultepec. En 1966, un subordinado no identificado de Gutiérrez Barrios, conocido como Litempo XII, comenzó a tener reuniones diarias con George Munro, uno de los oficiales de confianza de Scott, para traspasar copias de reportes provenientes de sus agentes de la Dirección Federal de Seguridad sobre subversivos. De acuerdo con un documento de la CIA, Litempo XII se convirtió en la fuente más productiva de inteligencia sobre el Partido Comunista, cubanos en exilio, trotskistas y grupos culturales de bloque soviético. Cuando en el verano y otoño de 1968 un movimiento estudiantil espontáneo convulsionó las calles de la capital, Litempo cobró todavía mayor importancia en la Ciudad de México y en Washington. Scott se apoyó en sus aliados en la cúspide del gobierno mexicano para monitorear y comprender los eventos que se desarrollaban y que culminaron en la noche de la balacera que, el 2 de octubre de 1968, cobró innumerables vidas en la plaza de Tlatelolco. La historia de Litempo es una dimensión previamente desconocida a este trágico crimen. Una noche de verano de 1968, uno de los hijastros de Scott salió a cenar al centro de la Ciudad de México con su madre y su padre, a quien llamaba Scotty. Después que terminamos, recordó el hijo en una entrevista años después, íbamos caminando de regreso hacia el coche cuando Scotty dijo: «Miren, ahí hay música». Pasábamos frente a lo que llamaban una peña, una especie de cafetería. Entonces dijo: «Vamos a escuchar». Aunque políticamente era conservador, socialmente era muy abierto, adepto a hacer amigos y a conversar. Así que ahí estábamos, bebiendo nuestras cervezas, mientras alguien cantaba una canción sobre Castro que era muy popular en esa época. El coro decía: «Fidel, Fidel, ¿qué tiene Fidel?
que los americanos no pueden con él? Scotty gozaba del momento, así que también empezó a cantar levantando su cerveza. Fidel, Fidel, ¿qué tiene Fidel que los americanos no pueden con él? De acuerdo con su hijo, la esposa de Scotty dijo, ¿sabes lo que están diciendo? Oh, algo sobre Fidel, respondió. Ella dijo, sí, están diciendo que ustedes no pueden manejarlo. Scotty dijo algo así como que solo era una canción, a lo que ella replicó, ¿sabes? Si alguien no te conociera tan bien y te viera aquí cantando, pensaría que eres una especie de comunista. Scott tan solo se rió. Recuerda el hijo. Muchas gracias amigos por ver este video. Si les gustó, por favor denle like. Y si quieren seguirme, bueno, pues pueden suscribirse. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.